Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. Queremos abordar de nueva cuenta el problema, el asunto de los organismos autónomos. A propósito del reciente conflicto que se dio en la opinión pública respecto a la declaración que hizo el presidente acerca de que desconocía la existencia de CONAPRED. Esto, a su vez, derivado de esta polémica de un foro que organizó precisamente el CONAPRED, y señala que, bueno, para empezar, ni siquiera él, dice, conoce al CONAPRED o a la CONAPRED. El lunes, el presidente Dante señala también que él ganó las elecciones de julio pasado, de julio del 2018, ya 2 años estamos a punto de cumplir, en una semana, de que el presidente ya gobernando, y precisamente como se acercaba el segundo aniversario del triunfo, señala él que él ganó a pesar del INE, y dice que él ganó porque fue comparsa en 2006 y en 2012 del triunfo de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, porque él ganó las elecciones del 2006 y 2012. Y que entonces aquí está lo interesante, Dante, y es el pretexto para hablar de los organismos autónomos en relación al populismo. Y es que él dice que se va a convertir en el garante, en la figura, el presidente, de las elecciones para los próximos años, ¿no? En una suerte de amenaza velada de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues podría desaparecer o verse sumamente reducido, ¿no? Rediseñado. Y esto a mí me da pie, Dante, para pensar junto contigo la idea de representación en torno al populismo y qué tanto podemos discutir esta idea, junto con otras problemáticas centradas en los organismos autónomos. Y parte de lo siguiente, ¿no? Una cuestión muy sencilla, ¿no? El populismo entendería un gobierno populista que está destinado a implementar la voluntad de la mayoría, ¿no? La voluntad del pueblo. Y digamos que el ejemplo mexicano queda excelente, ¿no? 30 millones de votos, más del 50% de ellos. Entonces hay un mandato claro de cambio, no en balde se llama la cuarta transformación. Y entonces estos organismos autónomos, en la medida en que pertenecen a este diseño institucional de la democracia representativa supramayoritaria, pues per se impedirían, porque partirían de la idea contraria de la voluntad del pueblo, es decir, el pueblo se puede equivocar y entonces nosotros estamos aquí para impedir que el pueblo se equivoque o actúe contra sus propios intereses. Entonces podríamos impedir que esta voluntad mayoritaria, en este caso de este gobierno, se lleve a cabo. ¿Qué tanto impiden, Dante? Yo te pregunto en este primer momento, los organismos autónomos, visto de esta manera, esta idea de la representación populista del poder, ¿no? Del gobierno, términos muy coloquiales y dramáticos. ¿Por qué tanto odio contra los organismos autónomos? Las democracias funcionarían idealmente bien en términos mayoritarios cuando las mayorías tienen razón, es decir, cuando las decisiones que son mayoritarias son correctas. Ahora, pero como no estamos seguros de que eso siempre suceda, es por esa razón que la democracia liberal piensa que es correcto tener sistema de contrapesos porque puede ser que en algunas ocasiones la mayoría no tome decisiones correctas, es decir, buenas decisiones. Entonces, por esa razón, en términos generales, primero se pensó esta especie de equilibrios institucionales de pesos y contrapesos, pero que además son también equilibrios de tipo epistémico. Los organismos autónomos, tal como los conocemos desde los años 90 en adelante, obedecen, creo yo, o son explicados o son tratados en la literatura de una manera opuesta y claramente enfrentada, que es, o los organismos estos autónomos son el resultado de estados fallidos, es decir, de diseños constitucionales que no han logrado enfrentar problemas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se han inventado estas especies de organismos autónomos, cuando en realidad deberían de ser el propio Estado, digamos, ¿no? Esto muestra el fracaso del Estado. Y en la vereda enfrente, de manera totalmente opuesta, se asume de que estos vienen a enriquecer la vida institucional de una democracia y por lo tanto a mejorar
la cadena de valor público en el tratamiento de la agenda pública. A lo que voy es que cuando él elige como blanco estas instituciones, en realidad está acorralando a la propia oposición a que no tenga más remedio de que su accionar sea una conspiración contra él. Entonces, cuando tú vas a defender este tipo de instituciones como oposición, quedas a los ojos del presidente como un conspirador. ¿Como un conspirador de qué? ¿De la democracia mexicana? No, de la Cuarta Transformación. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como @carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como @DanteAvaro, en Instagram como dante.avaro o visitar su sitio web danteavaro.com. Responden a una incapacidad del Estado, ¿no? Y por lo tanto el presidente quiere fortalecer el Estado mexicano, ¿no? En ese sentido, casi pienso que en 4 o 6 años las elecciones van a ser organizadas otra vez por la Secretaría de Gobernación, ¿no? En esta idea de fortalecer el gobierno, ¿no? Y en el entendido de que como él está gobernando, pues los principios de imparcialidad y de justicia se darán por hecho. Yo lo diría también de otra manera. Przeworski y muchos pensadores de la democracia representativa han señalado que para que la voluntad de la mayoría se lleve a cabo, los distintos organismos, ¿no? Los distintos poderes se tienen que poner de acuerdo. O sea, el diseño está llevado a cabo para que, si realmente la voluntad de la mayoría, como tú lo señalabas, está en lo correcto, bueno, pues hay que negociar, cooperar y coordinarse. Aquí estamos en un escenario en donde la voz de la mayoría se tiene que implementar, aun cuando todos los poderes, todos los pesos y contrapesos de la democracia no estén de acuerdo. O sea, a él ya no le importa que no haya cooperación y que no haya acuerdo. Y si están ahí los organismos autónomos, por lo tanto, impidiendo, siendo este palo en la rueda, como tú mencionas, pues hay que quitarlos. Pero creo que ahora yo te preguntaría, o sea, ¿no crees que este discurso ha sido tan efectivo, tan efectista y tan efectivo, en el sentido de que nadie los conoce, no hacen nada, cuestan mucho? O sea, lo que sale a decir el presidente cotidianamente, porque no estaremos, si siendo autocrítico o crítico de estos organismos, no estamos ante un fracaso de los organismos autónomos en la forma en que han tenido de comunicarse con la sociedad estos 30 años, de comunicar sus logros. Por el otro lado, yo creo que el gobierno populista utiliza muy bien esta falta de rendición de cuentas para sus propios intereses gubernamentales, en este caso, los propios intereses del Ejecutivo mexicano. Entonces sabe que ahí hay una especie de caldero al cual arrimándole más leño, la brasa se incrementa y coloca un foco de atención pública y lo hace ver como un abanderado de los intereses de la transparencia, de la rendición de cuentas y todo lo demás. Ahora, yo también pienso que hay una vocación dentro del populismo en pensar que estos institutos son verdaderamente por la galería. Es decir, hay una vocación por entender, por comprender que estos institutos no son necesarios. A partir de ahí tuvimos 97, 2000, 2003, 2006, 2009, 12 y 15. 7 legislaturas de gobierno dividido. Y la existencia del gobierno dividido era el pretexto, y subrayo pretexto, para que nuevamente la voluntad de cambio de la mayoría, no tan cuantiosa como esta reciente de los 30 millones tan mencionados, por ejemplo, que era el impedimento, el gobierno dividido, para que Vicente Fox llevara a cabo su programa de gobierno. No sé si tú ya andabas en México, seguramente recordarás que cuando precisamente venían las elecciones intermedias de Vicente Fox desde el 2003,
él señalaba que necesitaba esa mayoría legislativa y su intromisión en la campaña, porque se metió, ¿no? De alguna forma, todos se han metido, eso es algo transversal en todos los ejecutivos mexicanos. Dijo, quítenle el freno al cambio, ¿no? Dijo. Y hasta me recuerdo que salió en un programa prime time en la televisión mexicana, en cadena, y ese fue el mensaje. Ya ahí vienen las elecciones y quiten el freno al cambio. Y lo logró. Peña Nieto medio lo logra, ¿no? Porque todavía no me queda claro que realmente con el famoso Pacto por México se saltó por encima este gobierno dividido, pero siempre fue el pretexto para Fox, para Calderón y un poco para Peña Nieto. Y resulta ahora curioso porque podemos decir entonces que ahora el pretexto ya no es el gobierno dividido, porque Andrés Manuel tiene mayoría, Dante. Ahora el pretexto es, y tú lo acabas de mencionar, me parece muy interesante esta idea, ahora son los organismos autónomos. Pero es el diseño de la democracia representativa el que impide ahora la voluntad mayoritaria. Entonces, resumo, antes era el gobierno dividido, ahora estos organismos autónomos. Pero eso que acabas de decir tú, también puede tener... yo, digamos, quisiera cerrar con esta pregunta, porque ha sido, sobre todo, es un ejercicio para mí, no tanto de comunicación política, sino de propaganda, lo que se hace cada día en las mañaneras. Y al respecto, yo sé que es una pregunta difícil, pero entonces estamos ante un escenario, o yo me pregunto, en donde los organismos autónomos van a tener que entrar a constituir, no sé cómo ponerlo, una base social, a constituir un público, ¿no? Que los respalde más allá del INE y de la CNDH, porque de otra manera yo veo muy difícil, Dante, luchar contra la cometida cotidiana, diaria del presidente, donde está machacando que no sirven para nada, y si reconocemos este hándicap de rendición de cuentas de los organismos autónomos, la tienen difícil. Entonces, lo centro en esto, la propaganda gubernamental tan intensa, ¿va a ser la condición suficiente para vulnerarlos, para desaparecer? No sé, bueno, es muy interesante el razonamiento que haces, la pregunta y cómo la estructuras. Yo, la verdad, a mí me cuesta mucho entender, pero por mis limitaciones culturales, pero también cognitivas, a mí me cuesta mucho entender el tema de las mañaneras. Porque yo pensaba que México no iba a aguantar las mañaneras. Yo pensaba que la propia cultura mexicana, y en ese contexto, a mí me parece que la suerte de los organismos autónomos va muy atada a lo que pueda hacer la oposición. Digamos, si los otros populismos sirven como experiencia histórica para generar un manto a través del cual se pueden dar ciertas posibilidades, en el caso mexicano, eventos posibles, uno diría que lo que hay detrás del plan del gobierno es quitarle el discurso objetivo e imparcial acerca de la verdad sobre la realidad. De tal manera que lo único que quede es el discurso presidencial. Muy bien. Y yo pues me despido señalando, derivado de tus reflexiones, yo me he puesto a pensar y para mí el populismo no solamente implica una manera distinta de comprender la representación política, sino también implica control epistémico, ¿no? Es una de las cualidades o características constitutivas, el control epistémico